Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a estas horas de la madrugada. Vamos a iniciar el quinto panel bajo el título Menores víctimas de tratas con fines de explotación sexual, en el que van a intervenir tres magníficas ponentes, como tendréis ocasión de comprobar. El formato que vamos a seguir es similar al de ayer. En primer lugar, cada una de las ponentes hará su exposición y a continuación abriremos un turno de debate y de coloquio para que todo aquel que quiera se identifique y formule la pregunta o haga la consideración que estime oportuna, y procuraremos, eso sí, ajustarnos en la medida de lo posible a los tiempos marcados para que no se produzca retraso, porque hay muchas personas que ya me han comentado que tienen que marcharse a una hora determinada y está todo ajustado. Entonces intentaremos ser, en fin, lo más puntuales posibles. En primer lugar, va a intervenir doña Milagros Núñez, que es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, es máster en Integración de Personas con Discapacidad Universitaria de Salamanca, máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid, y desde 2001 trabaja en la Subdirección para Migraciones de la Oficina Central de Cruz Roja. Ha estado vinculada a diferentes proyectos relacionados con la acogida e integración de solicitantes de protección internacional y en la actualidad coordina el programa de atención humanitaria para personas llegadas a costas, Ceuta y Melilla, desde donde han podido acercarse a esta gravísima violación de los derechos humanos que es la trata. Desde 2004, Milagros es la delegada de Cruz Roja Española en la Plataforma Europea de Sociedades Nacionales para la Cooperación en los temas de asilo e inmigración, PERCO, donde también participan la Federación y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando quieras, Milagros, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación de la Abogacía Española la invitación que ha cursado a Cruz Roja para participar en este congreso. Nos parecía muy importante participar, puesto que nos permite de alguna manera seguir visibilizando un poco una situación que realmente nos preocupa mucho y que tiene que ver con la situación de los niños y de las niñas, y muy específicamente sobre visibilizar la situación de los hijos e hijas de las víctimas de trata. Porque en este sentido asumimos plenamente como propias las directrices de UNICEF de 2006 en relación con la protección de los menores víctimas de trata, que establecen la consideración de víctimas de trata aquellos menores concebidos o nacidos de una víctima de trata. Cruz Roja ha tenido experiencia, o sea, la experiencia o el contacto que podemos tener con las víctimas de trata puede ser, tenemos una amplísima implantación territorial, no solo en España, sino también en colaboración con otras cruces rojas europeas y de otros países en el arco mediterráneo, y también una variedad muy grande de programas que nos permiten en muchas ocasiones tener contacto con víctimas en un momento dado y volver a retomar ese contacto años después. En ese sentido, hemos tenido un gran contacto con las víctimas y con sus hijos a través de los programas, por ejemplo, dirigidos a solicitantes de asilo, por ejemplo, a través de la presencia también que tenemos en dos aeropuertos, en las zonas para solicitantes de asilo de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, a través de los centros que tenemos de acogida o el programa de primera acogida, etcétera. También a través de la atención social que prestamos en algunos centros de internamiento, donde, como sabéis, se detectan también casos de trata. En las intervenciones que hacemos en asentamientos y en concreto pues en algunas zonas específicamente donde la intervención que se hace en esos asentamientos es concretamente en los cortijos, burdeles, donde muchas de estas mujeres acaban recalando.
de Costas, Ceuta y Melilla. También a través del contacto que podemos tener en los programas en los que estamos interviniendo en entornos de prostitución, con reducción de daños, etcétera. Y luego también en otros programas que tienen que ver con el restablecimiento del contacto familiar y a través del Servicio Social Internacional. Pero fundamentalmente, el contacto mayor o más estable o que nos ha permitido tener como un contacto más duradero, más largo en el tiempo con estas mujeres y con niños y niñas ha sido a través del programa, bueno, pues sabéis que intervenimos en un primer momento con los equipos de respuesta inmediata ante emergencias en la llegada a Costas, donde es una intervención que se realiza de forma muy breve, pero que te permite detectar situaciones de vulnerabilidad, tanto en el caso de víctimas de trata, en ocasiones también porque confluyen necesidades de protección internacional o porque se puedan detectar en esos momentos personas en situaciones muy vulnerables o incluso menores de edad. El programa de atención humanitaria básicamente consiste en aquellas personas que van a ser puestas en libertad, que hayan llegado a través de Costas y a través de Ceuta y Melilla, son trasladadas y acogidas en centros. Básicamente, pues aquellas mujeres que llegan con niños o embarazadas directamente son puestas en libertad y trasladadas a estos centros, ¿no? En un periodo como de unas 48 horas. Durante el cual están permaneciendo bajo custodia policial. Si vemos un poco ahí los perfiles, estaríamos hablando fundamentalmente de mujeres de Nigeria, muy concretamente o sobre todo de un determinado estado, Edo State, que se mencionó aquí ayer, aunque también de la zona norte, afectadas y que han huido también pues, por los ataques de Boko Haram, de Camerún, de Guinea o de Congo. Se mencionó aquí ayer el origen, a veces no, siempre, de extrema pobreza, de mucha violencia interna ya en el país, pero mucha violencia de género, mucha violencia intrafamiliar, en ocasiones orfandad, muy bajos niveles formativos y un contexto en general de altísima vulnerabilidad. En ocasiones, efectivamente, lo que vemos es que cuando llegan las niñas están diciendo que son mayores de edad y no, o sea, la verdad que por los rasgos, por cómo se comportan y por cómo se comportan en el grupo, muchas veces te das cuenta de que hay serias dudas de que efectivamente sean mayores o incluso que sin saberlo pueden ser potenciales solicitantes de protección internacional. En cuanto a las mujeres con niños, estamos hablando generalmente de mujeres muy fuertes, madres protectoras, etcétera, etcétera. Y eso contrasta con algunas cosas que ayer se dijeron, ¿no? De tener en cuenta en los indicadores de trata o en los indicios que la mujer es muy vulnerable, muy sumisa, que está desaliñada, que quiero decir, en el momento de la llegada a Costas efectivamente puede ser así, pero en el momento en el que se van recuperando, quiero decir que hay que ser como muy cautelosos, que si lo que esperamos es ver a una víctima llorando, etcétera, etcétera, pues que tengamos muy en cuenta que el comportamiento puede ser muy variopinto, puede ser muy demandante, puede comportarse de forma incluso agresiva y exigente. O sea, que no pensemos en una única forma de comportarse cuando pretendemos ver algún indicador o algún indicio de trata. Hay que pensar que en el contexto en el que nosotros intervenimos, generalmente las mujeres todavía no han sido explotadas, con lo cual las posibilidades de que quieran ir o de que quieran acogerse a cualquier tipo de ayuda, etcétera, pues es francamente baja. Ya sabemos que en Costas ahora mismo se estaría ofreciendo el periodo de restablecimiento y reflexión a todas las mujeres y que los resultados están siendo cero, mujeres que se estén acogiendo a este periodo de restablecimiento y reflexión. En cuanto a los niños, es importante decir que en muchos casos son niños nacidos
en tránsito, fundamentalmente en Marruecos, y nacidos en ese contexto de la propia red de trata. Si pensamos así un poquito desde Cruz Roja, ¿no? Qué grandes hitos, o cuando empezamos nosotros a detectar esta situación, desde 2008 empezamos a ver que algo estaba sucediendo con las mujeres que estaban llegando. Entonces estaban llegando muy pocos niños, pero sí que veíamos que se estaban repitiendo, o sea que nosotros tenemos, lo que decíamos, una amplia implantación, tenemos centros de acogida en muy distintas partes del territorio, aunque se concentren fundamentalmente en Andalucía, por razones obvias. Pero sí que veíamos que tanto los equipos de costa como los equipos de los centros, como aquellos otros equipos que podían estar atendiendo a estas mujeres en otras provincias diferentes, cuando abandonaban los centros, veíamos que sí que había muchas patrones a veces patrones conductuales que se podían estar repitiendo, historias de vida, rutas migratorias, destinos a la salida de los centros, incluso a veces distintas mujeres llevadas a distintos centros tenían las mismas personas de contacto a la hora de salir de estos centros, ¿no? Como se estuvo comentando ayer aquí, efectivamente las mujeres cada vez más han venido como muy adoctrinadas en cuanto a lo que tenían que decir, en cuanto a lo que tenían que decir a la policía, en cuanto a lo que tenían que decir a las ONGs que les estábamos atendiendo, etc. Hay que tener en cuenta precisamente eso, que en muchos casos todavía no han sido explotadas en territorio europeo, y que luego ellas tienen que hacer también su propia valoración del riesgo, porque en muchos casos ellas están sufriendo amenazas y coacciones, y a veces esas amenazas y coacciones no van solo dirigidas hacia ellos, sino a sus familiares en los países de origen, incluso a los propios niños que les pueden estar acompañando, ¿no? Y esa situación de adoctrinamiento efectivamente la vemos también con los niños, la hemos ido viendo a lo largo de estos años con respecto a los niños. Me gustó mucho una intervención que se hizo ayer, ¿no? En cuanto a la definición esa, cuando decimos personas en situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Que decían, ¿cómo definimos esa vulnerabilidad, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que puede definir esa vulnerabilidad es esa falta de alternativas, o de alternativas reales al margen de esas coacciones o ese miedo que puedan tener a sufrir otro tipo de daños. Por aquel entonces empezamos a ir viendo con el tema de los niños, que en algunos casos teníamos dudas en cuanto a la filiación. Sabéis que las personas que llegan a través de esta vía generalmente están indocumentadas, y que no hay ningún tipo de acreditación del vínculo entre la madre y el menor. Fuimos viendo más cosas que nos iban llamando la atención en distintos centros, experiencias similares de mujeres que nos decían que querían recuperar a su hijo, que había entrado con otra mujer hacía un año en otra patera, que había dicho que era su madre. Fuimos viendo situaciones que nos hacían pensar que algo estaba sucediendo, porque de pronto querían abandonar el centro de forma inmediata, pero estaban ofreciendo a los voluntarios el que se quedaran con los niños durante el tiempo que ellas iban a tener que hacer otras cosas, porque no estaban seguras de que sus hijos estuvieran bien con las personas con las que les decían que los tenían que dejar. En el caso de los niños, por ejemplo, veíamos a veces situaciones en las que se producían conductas muy poco apropiadas para la edad, ¿no? De pronto, pues, estar alrededor de un grupo de mujeres de origen africano y un niño de 6 años tocándole el pecho a todas las mujeres diciendo: todas estas son mis mujeres. O dibujos que podíamos ver en algunos casos, ¿no? de alguna niña con 7 y 8 años con figuras de ¿quién es esta? Pues esta es mi tía, y su tía está tumbada, está desnuda, está con las piernas abiertas, está como en una postura muy explícita, y cuando le preguntas quién es y qué está haciendo, es que está muy cansada y avergonzarse mucho, ¿no?
o dibujos que jamás esperarías ver en una niña de 8 años, ¿no? De tener a una mujer, dibujar a una mujer muy arreglada, muy pintada, con sus botas altas, los brazos alzados y con las muñecas esposadas mientras otra mujer le mira y ella llora, ¿no? Y vamos viendo poco a poco situaciones que en distintos centros y contextos nos hacían pensar que algo podía estar sucediendo con esos menores. E incluso viendo ayer un poquito la guía que se presentó ayer de detección, viendo los indicios en menores, me hacía pensar que si bien estos niños podían no ser directamente utilizados para ser explotados en sí, presentan indicios de haber sido o de haber visto situaciones que quedan muy lejos de ser apropiadas para un niño o para una niña. En el caso de cuando, o sea, lo que veíamos también obviamente es, y seguimos viendo, es que hay una enorme movilidad interna, tanto dentro del territorio nacional, como también cuando salen a otros países europeos, Alemania, Dinamarca, Francia, etcétera, etcétera. Veíamos, por ejemplo, cuando una mujer que había entrado por costas, que había sido atendida en un centro y salía, era atendida en otra oficina, y cuando había entrado con un niño, pues de pronto eran 2 niños los que tenía. Y la mujer que había entrado con uno de esos niños te reaparecía haciendo otra demanda en otra oficina, en otra provincia de Cruz Roja, y no tenía niños. Fuimos viendo, por ejemplo, en algún convenio de Dublín, cómo estaban siendo devueltas algunas mujeres que habían entrado con un niño y era devuelta, por ejemplo, con 2 niños, y un niño era mayor, no había entrado con ella. O en los entornos de prostitución, hacerte demandas del tipo ropa, o que si yo tengo un hijo que está aquí, ¿cómo puedo regularizar su situación? Pero no explicitar que realmente tienen un hijo, que es para una amiga. Tener alguna petición de una familia que nos llama solicitando documentación, la acreditación del nacimiento de una niña porque la tienen en un acogimiento que no es legal, que no se ha hecho con la entidad pública de protección, y que te está demandando el que le envíes documentación porque tiene un acuerdo privado con una mujer, en este caso nigeriana, para hacerse cargo de ese menor, en lo que la madre puede asumir ese cuidado. Mujeres, o sea, que han salido de los centros inmediatamente porque has visto pues, que son 30, 40 llamadas al día las que pueden estar recibiendo, donde eso implica un cambio en cuanto al destino, en cuanto a la fecha en la que tienen que salir, en cuanto a yo me voy a quedar y de pronto no me tengo que marchar inmediatamente. Mujeres que han salido embarazadas y que han hecho llamada de una petición de auxilio diciendo estoy encerrada, quieren obligarme a abortar. Y luego, pues en esas mujeres con esos niños que han ido saliendo de los centros, pues hemos podido ir viendo como en algunos casos pues recibir llamadas desde el Servicio de Protección de Menores porque han retirado a unos menores tras una denuncia del colegio en el que estaban inscritos esos menores porque habían detectado una situación de maltrato, y esto se ha visto pues eso, años después. O llamadas de centros de salud o de hospitales porque habían activado el protocolo de maltrato y querían saber si habíamos tenido constancia de ese menor, de quién era, y bueno, y para ellos alertarles el que una semana más tarde había otro menor y que con esa mujer en ese contexto había más niños, puesto que esa persona se estaba haciendo cargo del cuidado de otro grupo de mujeres que supuestamente estaban en explotación y que habían pasado por distintos recursos de Cruz Roja. No sé, podría contar en ese sentido así como muchos ejemplos. Ayer nos decían que contáramos así como muchos casos para poner un poquito en situación.
Sí que decir que, por ejemplo, en 2013 se hizo como un corte en el segundo semestre del año y donde se empezaron a establecer y a realizarse pruebas de ADN a los niños y niñas que estaban llegando a Costas y a Ceuta y Melilla, donde en ese momento, de todas las pruebas que se hicieron, un 25% de esos menores estaban llegando con personas con las que no tenían una vinculación, al menos biológica. Esa situación, efectivamente, ya no se está produciendo en este momento, son muy pocos los casos. Sabéis que en el protocolo de menores extranjeros no acompañados se introdujo un capítulo específico, el capítulo 4, para prevenir precisamente este tipo de situaciones, el posible riesgo de victimización o de utilización de los niños con otros fines. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo? Cuando hemos ido viendo todo este panorama, analizando y poniendo en común desde los distintos equipos que intervenimos con estos perfiles. Pues por un lado, la intervención que realizamos con las mujeres y con los menores, dejar que descansen, dejar que se restablezcan, observar mucho, ofrecer apoyo psicosocial, ofrecer información y asesoramiento, el que puedan tener una toma de conciencia sobre cuál puede ser su situación y los riesgos, tratar de empoderar y decirles que hay otras alternativas, que es una cuestión de ellas el poder valorar cuáles son esos riesgos y pedir ayuda expresamente, y el ofrecerles el que puedan ir a una entidad especializada. Como decíamos, es una cuestión muy complicada, puesto que ellas en ese momento ni se autoidentifican y si aunque no lo digan, se autoidentificarán, es muy difícil por esa valoración efectiva que tienen que hacer de sus riesgos, ¿no? Con lo cual, por otro lado, lo que decidimos fue esto hay que trasladarlo, hay que trasladar esta información a la Administración, a la Fiscalía de Menores, a la Fiscalía de Extranjería, a la Entidad Pública de Protección de Menores, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Defensor del Pueblo. Entonces, a partir de ahí estuvimos trabajando conjuntamente con ellos y empezamos a estrechar lazos y a colaborar estrechamente con las organizaciones especializadas en atención a las víctimas de trata. Y por otro lado, internamente, lo que establecimos fue un protocolo interno de comunicación entre los casos para atender a lo largo de ese itinerario desde que llegan a España, pues los equipos de Costa, con los equipos de los centros de internamiento cuando van a los centros de internamiento, con los equipos de los centros, con los equipos de otras oficinas donde con mucha frecuencia suelen ir cuando salen de los recursos, y establecimos que las mujeres necesitan un tiempo, que la identificación no se produce en un momento concreto, sino que es un proceso que podemos acompañar, pero que no podemos tampoco violentar, y que, bueno, que hay que respetar sus tiempos. Y lo que nos planteamos en relación a aquellas mujeres que tenían hijos a cargo o estaban embarazadas o tenían algún tipo de discapacidad intelectual, que también hemos visto casos así, donde la vulnerabilidad además estaba asociada a una discapacidad intelectual o incluso a problemas serios de salud mental, pues que en esos casos se iba a comunicar a la Fiscalía de Menores, de Extranjería, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y demás. Efectivamente, ahora, como decíamos, ya no están llegando los menores, o sea, ahora mismo sí que hay una acreditación de ese vínculo. Los resultados de las pruebas de ADN se están teniendo en un relativo corto espacio de tiempo. Entonces, el tipo de riesgos que podemos ver ahora de instrumentalización de estos niños o de que sean usados para coaccionar a las madres, etcétera, pues bueno, ahí está. ¿De cuántas mujeres y de cuántos niños estaríamos hablando?
Datos así un poco provisionales de 2015, de lo que llevamos viendo así en el programa, tendríamos entre el conjunto así de mujeres en las que habríamos detectado indicios de trata, habría 100 mujeres con niños, con hijos a su cargo y 43 embarazadas. Como hemos dicho, de esos casos se han comunicado a Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la entidad pública de protección de menores. Se habrían realizado 39 entrevistas, se habría entrevistado a 39 mujeres, de las cuales 19 habrían sido identificadas como víctimas por parte de policía. A 39 se les habría ofrecido el periodo de restablecimiento y reflexión y 12 habrían aceptado ese periodo de restablecimiento y reflexión. De ese total de 100 mujeres con niños y las 43 embarazadas, que en algunos casos son mujeres con niños y además embarazadas, 17 habrían aceptado el ser derivadas a un recurso especializado para víctimas de trata. Esto no tiene nada que ver con que sean las que han sido identificadas. Termino ahora sí. Estaríamos hablando de 96 menores más los 43 que estarían pendientes de nacer. En todo esto, decir que se ha ido avanzando así con Fiscalía y demás, y que se habrían establecido a lo largo de este año 11 medidas cautelares y 3 medidas preprocesales, estableciendo el que durante un periodo de tiempo esos menores no pudieran abandonar el centro, en tanto en cuanto las mujeres se podían restablecer y los agentes de la autoridad podían seguir investigando esa situación de posible explotación. Y con eso, por mi parte, concluir. Muchas gracias, Milagro. Vemos que podías estar 2 horas tranquilamente hablando y además que nos gustaría que así fuera, pero el tiempo ya sabemos que es tan limitado que no es posible. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Margarita de la Rasilla del Moral. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Posgrado en Relaciones Internacionales, especializada en Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra. Durante su estancia en Suiza trabajó en el Departamento de Derechos Humanos de la Embajada Española ante la ONU y actualmente lleva 10 años trabajando en la delegación de ACNUR en España, donde trabaja como oficial de protección adjunto en el Departamento Legal, donde además de desempeñar las funciones jurídicas propias del departamento, es la encargada de los temas relativos a menores. Tienes la palabra cuando quieras, Margarita. Gracias, Carmelo. Bueno, gracias en primer lugar a la Fundación de la Abogacía Española por contar con nosotros en este segundo Congreso de Derechos Humanos. Creemos que es fundamental dejar un pequeño espacio para aquellos menores víctimas de trata que además pueden ser refugiados. Es importante decir que no todas las víctimas de trata pueden estar en necesidad de protección internacional en el sentido de la Convención de Ginebra, de la protección que se otorga a los refugiados, pero que se pueden dar una serie de supuestos que permiten que estas personas sean refugiadas. En el caso de los menores no acompañados, en mi opinión, la mayoría de ellos realmente podrían llegar a ser reconocidos como refugiados. Los supuestos en los que consideramos que se tienen que dar son, en primer lugar, que cuando detectamos a un menor que ha sido víctima de trata, pensando qué ocurriría si le retornáramos a su país de origen, se dieran 3 circunstancias. La primera de ellas, que hubiera un riesgo de que volviera a ser víctima de trata por la misma red que en su momento le captó, cosa que es muy frecuente y depende de muchos factores, pero lógicamente si se trata de una menor nigeriana que vive en una pequeña localidad situada en un estado del norte de Nigeria, es muy probable que si la retornamos a esa pequeña localidad en el norte de Nigeria,
con una familia que ya en su momento permitió que la mafia la llevara, y luego vamos a hacer un pequeño apartado sobre esta cuestión, es muy posible que la propia mafia con la que la familia está en deuda vuelva a entregar a la menor directamente a sus brazos y la menor vuelva a ser, o el menor vuelva a ser directamente traficado de nuevo, ¿no? O sea, víctima de trata de nuevo. Ese es uno de los supuestos. Otro supuesto podría ser aquellos casos en los que el hecho de regresar a su país de origen, aquella pequeña localidad de Nigeria, por seguir este ejemplo, ¿no?, suponga represalias que en el caso de los menores en particular, aunque le puede pasar por supuesto a cualquier adulto, pueden ser agravadas debido a su situación de especial vulnerabilidad y sobre todo a su sumisión a un marco de protección pequeño que viene a ser el marco de la familia, ¿no? Entonces, el mero hecho de haber sido víctima de trata o haber estado vinculado con una red puede suponer que sufra represalias de su propio ámbito familiar porque no ha cumplido con lo que le habían dicho, le habían dado unas instrucciones muy concretas de que tenía que obedecer a las personas con las que les habían mandado y el menor ha incumplido, digamos, un poco las órdenes familiares, o bien represalias por parte de la propia mafia que en su momento le captó, ¿no?, porque han fallado una promesa. Las represalias pueden ser tanto directamente contra el menor o la menor como contra la familia, ¿no? Entonces, digamos que se detecta un riesgo que podría ocurrir en caso de regresar a su país de origen. Por último, en ocasiones la mafia le captó en un ámbito diferente a aquel en el que vive, en el que reside, y sin embargo, el hecho mismo de que el menor o la menor haya estado vinculado con una red puede suponer que la propia comunidad, la familia, la sociedad le estigmatice de por vida, ¿no? En determinadas sociedades tradicionales, una víctima de cuestiones, y máxime en el tema de esta mesa, ¿no?, que son las con fines de explotación sexual, o sea, el tema de que una mujer o un niño, una niña hayan estado realizando actividades sexuales en un determinado contexto, no se visualiza como una víctima, sino como algo rechazable por la sociedad, porque es algo impuro que debe ser rechazado y que supone una ofensa para la propia familia y para la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces, todo esto que digo, lógicamente, son situaciones que pueden afectar a un adulto o a un menor, pero en el caso del menor parece que se pueden dar con mayor facilidad. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de refugiados, es fundamental tener en mente qué ocurriría si retornamos a esa persona a su país de origen, ponernos en esa situación, ¿no? En el caso de las víctimas de trata, parece claro que estos supuestos podrían darse, sin embargo, no ocurren todos los supuestos. De ahí que algunas víctimas podrían ser refugiados, pero no todas. En este sentido, hay unas guías del ACNUR sobre víctimas de trata, y también hay unas guías del ACNUR sobre necesidades de protección internacional de menores, ¿no?, que también tienen un apartado específico para las víctimas de trata. Entonces, es importante no descartar nunca esta posibilidad, estudiar el caso en profundidad para ver si puede encajar dentro de ese supuesto. El hecho de que pueda encajar dentro de la protección internacional es interesante porque es bueno para la víctima. Y hablando de menores, es interesante porque probablemente sea una medida que se pueda adoptar en su interés superior, que es un principio fundamental a tener en cuenta en todas las cuestiones, como sabéis, relacionadas con menores, ¿no? Entonces, si una protección jurídica establecida en un país puede ser más beneficiosa pensando en el interés superior del menor, debemos buscar esa vía jurídica, porque le va a dar una protección más fuerte que va a ir más allá de su mayoría de edad, ¿no? Sabéis que la protección de menores en España es fuerte hasta los 18 años, porque es protección de menores, pero desde el momento en que esos menores cumplen los 18 años, si han fallado otras vías de protección, como puede ser, por ejemplo, las vías pensadas exclusivamente para las víctimas de trata, la protección internacional puede jugar un papel importante. En cuanto a cuestiones que nos preocupan en particular, en el caso de los menores, creo que esto es una preocupación común, es la invisibilidad de sus casos, ¿no? Digamos que el menor está especialmente desprotegido y además suele tener, por lo general, menos recursos y menos capacidad, entre comillas, para desenvolverse en un ambiente diferente al suyo. Las víctimas
normalmente de trata de las que estamos hablando están sacadas de sus contextos, ¿no?, habituales, de sus entornos habituales, con lo cual se encuentran completamente desorientadas y perdidas. En el caso de los menores, esta situación todavía es mayor. Hay determinados puntos en los que nosotros, desde ACNUR, vemos que se puede detectar a una víctima de trata, que es relativamente sencillo. Identificar no necesariamente supone proteger, porque ya os ha contado un poco Mila todos los problemas ante los que nos podemos encontrar, ¿no? Pero en este sentido es particularmente interesante la situación que se da en los aeropuertos internacionales. Concretamente en España se presentan solicitudes de protección internacional en el aeropuerto del Prat, en el aeropuerto de Barajas y en ocasiones en el aeropuerto de Las Palmas, de Gran Canaria. También hemos tenido alguno en Alicante, pero son casos muy excepcionales, ¿no? Fundamentalmente, digamos que es Barajas y Barcelona. Muchas veces las mafias utilizan determinadas vías para hacer entrar a sus víctimas dentro de un país, ¿no?, por supuesto con fines de explotarles. En el caso de la solicitud de asilo en frontera, esta vía puede ser especialmente beneficiosa para ellos, ¿no? Entonces, lo que hacen es traer a la víctima en avión, le dan unas instrucciones muy concretas sobre lo que tiene que decir en Barajas. Sabéis que para pedir protección internacional lo único que tiene que hacer una persona es dirigirse a una autoridad del país, en este caso a cualquier policía que esté en el aeropuerto, y decirle que quiere pedir protección internacional, que quiere pedir asilo. Entonces, inmediatamente esa persona es desplazada a las dependencias del aeropuerto habilitadas para formular una solicitud de asilo. En este contexto, en Barajas en concreto, tenemos la suerte de contar con la presencia de Cruz Roja en la misma sala donde están. Y esto nos permite muchas veces poder realmente identificar a estas víctimas, porque hay una serie de indicios que nos permiten con facilidad identificarla. En general, se trata de un perfil. Nosotros siempre hablamos de perfiles de víctimas de trata. Por supuesto, te puedes equivocar, ¿no?, pero más vale equivocarse que no llegar. Entonces, siempre digamos que somos un poco flexibles en este tipo de perfiles. En el caso de las víctimas de trata en Barajas y en el Prat hay un perfil muy concreto, suelen ser mujeres, aunque también hemos tenido hombres. Mujeres digo, y ahora os diré por qué hablo de mujeres y no de niñas, porque ese es uno de los problemas fundamentales. Suelen venir de determinados estados. Tenemos muchas víctimas de Costa de Marfil, de Nigeria y de Mali últimamente, y de Camerún, lo que no significa que puedan venir de otros países, pero digamos que esos países ya están un poco bajo sospecha cuando aparece una mujer con una determinada edad que oscila entre los 20, que muchas veces esos 20 en realidad son 17 y 16, pero ella dice 20, 19, ¿no?, y que llega pues hasta los 35, más o menos, un poquito menos quizás, ¿no? Entonces ya es un perfil. Las víctimas de trata habitualmente, en el marco del asilo, cuando se les entrevista por el policía, cuentan una historia completamente absurda, que va tocando todos los palos de la Convención de Ginebra. Entonces empiezan a contar, bueno, yo en mi casa me maltrataban, luego me obligaron a casarme, luego me perseguía políticamente la policía y además me persigue Boko Haram. Todo esto así en un pack, una historia, lo que nosotros llamamos incoherente, inverosímil, contradictoria, con todo tipo de elementos. Yo os hago un resumen, pero es muy claro ver un relato de estos, porque te das cuenta que nada concuerda, falta una coherencia interna evidente, porque la persona está evidentemente mintiendo en función de lo que le han dicho que cuente, ¿no? Finalmente, la historia acaba con, bueno, ¿y cómo conseguiste llegar a España? Bueno, estaba yo en la calle y un hombre bueno me ayudó y me pagó el viaje y me trajo hasta aquí. ¿Pero le diste algo a cambio? No, nada. Yo solamente era un hombre bueno y me ayudó a venir aquí. Entonces, bueno, la historia acaba ya de ser evidente. Con esto simplemente quiero deciros lo sencillo que es para nosotros identificar el perfil de una supuesta víctima de trata en el aeropuerto, porque las entrevistas, porque te cuentan esta historia y porque hay un perfil determinado, con unas características. En estas circunstancias, las herramientas disponibles son muy pocas. Si se tratara de un menor, serían mucho más poderosas,
porque desde el momento en que tú identificas a un menor en el aeropuerto de Barajas que quiere pedir protección internacional, lo que está establecido por protocolo de policía es que ese menor inmediatamente es desplazado a un centro de menores para ponerle bajo el cuidado de las autoridades competentes en materia de menores en el lugar correspondiente, para que reciba un tratamiento adecuado como menor por gente especializada. Y sobre todo con la cautela de que un menor en esas circunstancias está en una situación evidente de riesgo y tenemos que ver qué le pasa, ¿no? Y tenemos que darle el tiempo, tenemos que crear un espacio seguro, tenemos que darle la confianza necesaria. Entonces, si lo detectáramos como menor, en este punto, digamos que estaríamos, entre comillas, salvados, o por lo menos salvados del peligro inminente de que esa persona, según es identificada, si su solicitud de asilo es denegada, cosa que con esa historia es lo más habitual, porque es imposible admitir una solicitud de protección en esas circunstancias, podemos evitar que esa persona sea enviada de vuelta en el mismo avión que vino al país del que procede, ¿no? El problema en Barajas, añadido a todos los demás, es que las personas que viajan en avión, víctimas, en general, viajan con una documentación falsa en la que lógicamente se establece que son mayores de edad, porque de otra forma no podrían viajar. Y aquí entran en funcionamiento los mecanismos para la identificación de menores en España, que lamentablemente siguen siendo muy deficientes. Entonces, aun en el caso de que detectáramos indicios de que esa persona es muy joven, bien porque lo diga o bien porque físicamente es evidente, y ahí es donde Cruz Roja, por ejemplo, ayuda mucho, porque rápidamente da la señal de alarma y la propia policía también es consciente del peligro, ¿no?, de estos casos y rápidamente ponen en marcha los mecanismos existentes, lo comunican a Fiscalía de Menores y se hacen pruebas de edad. El problema es que estas pruebas de edad dan resultados erróneos. En la mayoría de los casos hay un margen de edad muy amplio y a pesar de la situación de extremo peligro y a pesar de la situación en la que se encuentran en Barajas y del riesgo inminente de retorno, no se adoptan especiales cautelas en estos casos. Con lo cual, muchos de estos menores que llegan a Barajas tienen una edad entre 16 y 17 años y finalmente son declarados mayores de edad, tratados como mayores y enviados de vuelta a sus países de origen, con lo cual devueltos directamente a las manos de las mafias que les embarcaron hacia España. Entonces, bueno, ya me quedo aquí, como luego va a haber un poco de debate, si tenéis alguna duda en particular, la abordamos en el debate. Muchísimas gracias. Muy bien, pues a continuación, y ya para finalizar las exposiciones, va a intervenir Patricia Fernández Vicens. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y experta en infancia y fenómenos migratorios. Es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y pertenece o trabaja en el turno de oficio. Formó parte del equipo jurídico, o forma actualmente del equipo jurídico de la Asociación Coordinadora de Barrios, donde se presta asesoría jurídica a personas en situación de exclusión social, así como de incidencia y litigio en materia de promoción de derechos humanos. También trabaja en la Fundación La Merced Migraciones a través del programa Tienes Derecho, donde se ha implementado una oficina legal especializada en derechos de la infancia, con programas de capacitación legal para estudiantes en Derecho, lo que se denomina clínica legal, y profesionales. Ha asistido jurídicamente a menores víctimas de trata en procedimientos de solicitud de protección internacional, protección de menores, determinación de la edad en coordinación con distintas entidades de la Red Española contra la Trata. Cuando quieras, Patricia, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Carmelo. Buenos días y gracias a la Fundación Abogacía Española por contar conmigo para este encuentro. Yo creo que si estamos aquí, estamos fundamentalmente al margen de los currículums en calidad de ciudadanos preocupados, ¿no?, por esta situación. Si la trata, hemos dicho que es una vulneración de derechos humanos, yo creo que la trata de niños y niñas es la máxima expresión de la barbarie. La trata de seres humanos se aprovecha de la vulnerabilidad, por eso es muy común encontrarnos víctimas de trata que sean extranjeras, no solo, pero es casi, digamos, un perfil, como ha dicho Marga, ¿no? Y sin duda se aprovecha de modo específico de la vulnerabilidad de los niños y niñas para efectivamente constituir o perpetuar este fenómeno que es la trata de seres humanos. Cuando hablamos de infancia, de víctimas de trata,
de niños y niñas. Yo voy a intentar, aunque los juristas solemos utilizar mucho la expresión menor, pero voy a intentar huir un poco de esa palabra y recuperar más la palabra infancia, niño, niña, niñez, porque si no reducimos a los niños a su cualidad jurídica de menores de edad, cuando lo cierto es que la infancia es una realidad, yo creo que con muchísimos más potenciales, ¿no? Cuando hablamos de estos niños y niñas tratados y traficados, hablamos, como ha dicho Marga, de muy distintos perfiles. Yo os voy a contar los que nosotros hemos estado atendiendo, tanto desde la Fundación La Merced Migraciones como desde la Coordinadora de Barrios. Por un lado, nos encontramos con ese perfil de niños y niñas captados en origen, en terceros países, en los países de los que ha hablado Marga, para la explotación sexual. Estaríamos hablando de ese perfil de niña nigeriana que llega a través de Barajas o que llega a través de Costa y que es identificada como mayor de edad. También de niños tratados y traficados. Estamos detectando una realidad que es la de niños que además provienen muchas veces de Congo, de Uganda, que vienen con esas historias inverosímiles y que nos podemos encontrar un día como solicitantes de asilo en Barajas, en la oficina de asilo o ahora en Aluche si ejercemos en Madrid, ¿no? Son niños que solicitan asilo, fundamentalmente hablando de una persecución por razones de orientación sexual, se reconocen como homosexuales, que es una realidad perseguida en sus países de origen, cuando en realidad lo que hay detrás de eso es posiblemente una agresión sexual en la infancia que les ha comprometido y que ha sido utilizado por la red para chantajearle en todo su periplo futuro, que la red mismo le plantea la huida a Europa como una posibilidad de futuro para huir de esa persecución por haber sido víctima de ese abuso sexual. Son niños además provenientes generalmente de entornos de exclusión social o de mucha vulnerabilidad y por lo tanto con poca capacidad realmente para identificarse como víctimas de una agresión sexual y por lo tanto ven la huida a Europa como un futurible, como una posibilidad de salir y además no han sido efectivamente explotados sexualmente en el concepto o en el imaginario que tenemos de una víctima de trata, ¿no? Con una explotación sexual continua y por lo tanto no se van a reconocer nunca como víctimas porque no tienen esa sensación. Y tenemos también una realidad bastante escondida que es la de las niñas comunitarias y entre ellas las niñas españolas que son igualmente captadas y trasladadas, a veces no de país. Fundamentalmente en España sí tenemos muchas niñas comunitarias trasladadas de país, pero también niñas españolas trasladadas a terceros países o traficadas y tratadas aquí en España, ¿no? Son trasladadas de comunidad autónoma con un modelo que a lo mejor es algo distinto al de esa red, de cómo operan las redes africanas, sino que a lo mejor es a través de un novio, a través de una pareja que le plantea, ¿no? la posibilidad de salir de casa, se trasladan a un lugar donde la niña no tiene ningún tipo de referentes, no tiene ningún tipo de red social y allí es explotada sexualmente, ¿no? Con historias que es muy fácil confundirlas con inducción a la prostitución, por lo tanto, pero es una realidad también la de las niñas comunitarias. Está la realidad de la que ha hablado Mila, ¿no? De esos niños y niñas nacidos, concebidos y nacidos en el seno de una red de trata de seres humanos, los hijos de las víctimas de trata, que son víctimas de trata, como ha dicho Mila, por el hecho de ser hijos de una víctima, pero que además también corren un alto riesgo de ser igualmente explotados, de ser tratados y traficados en otros países de Europa, vendidos para pornografía, para explotación sexual o en el ámbito laboral y son utilizados los niños y las niñas pequeños en otras familias para la realización de tareas domésticas. Aquí también hay una realidad de niños tratados para la explotación laboral del sudeste asiático, niños bangladesíes que son traídos en el seno de redes familiares, haciéndoles pasar por hijos de los traficantes y que viven en contextos de explotación laboral aquí, son utilizados para el servicio doméstico, para atender a unos primos o a unos hermanos pequeños que en realidad no lo son, ¿no? Y luego una situación que no es desconocida, pero que nos cuesta mucho ver como víctimas de trata de seres humanos, que son los niños fundamentalmente rumanos, pero no solo de etnia rom, traficados y tratados para la mendicidad, explotados para la mendicidad. Creo que es una
realidad que además nos encontramos mucho los abogados del turno de oficio y que no identificamos como víctimas de trata, y no solo eso, sino que además tampoco cuentan en el imaginario colectivo con la empatía con la que cuenta una víctima de trata. Quiero decir, en el ámbito de las víctimas de trata creo que tenemos una base sobre la que construir o trabajar, que nos queda mucho por hacer, pero hay una base que es efectivamente esa sensibilización que va surgiendo en todos los actores sociales, pero eso no pasa, o en mi experiencia, y si hay alguien que tiene otra que la comparta, no pasa con los niños rumanos de etnia rom, con los gitanos rumanos, a los que solemos ver como victimarios y no como víctimas. La Ley de Protección a la Infancia de Rumanía es una ley que establece que para salir del país, precisamente porque ha habido mucho tráfico de niños en Rumanía, para salir del país es necesario que los niños y niñas, cuando salgan o con sus padres, o si solo sale con uno de los progenitores o con ninguno, con un poder notarial, con la procura que denominan ellos. Es muy frecuente que nos encontremos a niños y niñas detenidos en los calabozos de los grupos de menores de policía judicial, quizá por una estafa, porque han estado pidiendo firmas como sordomudos, o como una expresión terrible porque no existen los sordomudos, pero es así como lo reflejan, ¿no? Y que bueno, pues hayan sido detenidos por pequeños hurtos, hayan sido detenidos por esa estafa o hayan sido detenidos por un robo con violencia. Esos niños o niñas nos van a decir que viven en Las Chabolas, que viven en El Gallinero, que viven en Cañada Real. No es verdad. Nos van a decir todos ellos que viven aquí con un tío. El tío siempre se llama igual, el tío no va a aparecer. Va a aparecer en la fiscal que esté de guardia de diligencias en Plaza de Castilla para ejercer las labores de representación legal. Va a estar un abogado del turno de oficio asistiendo a su menor y va a estar además el fiscal de guardia que instruya ese procedimiento. Vamos a estar 3 actores privilegiados y no vamos a detectar que ese niño es un niño víctima de trata para la mendicidad. Ese niño ha sido sacado de su familia, quizá con el consentimiento de la familia, quizá no, traído a España y explotado para la mendicidad, pero va a ser tratado única y exclusivamente como un victimario y nunca como una víctima. Como agentes sociales tenemos, yo creo, que esa responsabilidad. Creo que tendríamos que desarrollar en el ámbito de la abogacía códigos de buenas prácticas para saber detectar eso. Quiero decir, si estamos trabajando en asesorías jurídicas, bien de entidades sociales, bien en nuestro despacho tenemos contacto efectivamente porque llevamos procedimientos de extranjería con una determinada comunidad, pues hemos tenido un cliente congoleño y eso hace que vengan más congoleños. Y de repente viene efectivamente alguien para solicitar una regularización de un familiar, de un niño o una niña, tenemos que tener claro una serie de claves para efectivamente detectar que no estamos ante situaciones no solo de irregularidad administrativa, sino de falta de esos vínculos familiares de los que hablaba Mila o de niños traficados. Es importante que no contemos nunca con el adulto que acompaña al niño como intérprete, que busquemos un intérprete de nuestra confianza para poder detectar. Es importante que tengamos una mentalidad absolutamente abierta, que tengamos claro que ellos nunca se van a reconocer como víctima, que una víctima de explotación sexual no tiene por qué ser efectivamente una mujer abatida o una niña abatida, no tiene por qué ser, puede ser. Y lo digo porque muchas veces esto nos pasa, ¿no? Que tenemos un perfil de víctima que pasa por la mujer llorosa, cohibida y a lo mejor una persona que se ha socializado en un ambiente de extrema violencia, en sus modos o en sus formas puede ser muy agresiva, muy echado para adelante y es solo un mecanismo de defensa para compensar esa desigualdad. Espacios donde nos podemos encontrar niños y niñas víctimas de trata. Pues en procedimientos de protección de menores nos podemos encontrar con que una madre venga porque le han retirado la tutela de su hijo o de su hija y se nos ha sido designada en el ámbito del turno de oficio y lo que tengamos detrás de eso es realmente una víctima de trata de seres humanos. En procedimientos de asilo, como ya ha hecho referencia Marga, tanto en frontera, muy fundamentalmente en frontera, pero también en territorio. En procedimientos de extranjería, ojo con los CIES. Tenemos muchos niños y niñas en los centros de internamiento de extranjeros, pero han sido identificados como adultos, tienen un decreto del fiscal que les determina como mayores de edad. En procedimientos de determinación de la edad, por lo tanto son muchos los lugares, ¿no? O muchas las jurisdicciones donde nos podemos encontrar a niños y niñas víctimas de trata. Tenemos mucho por construir en el ámbito de la trata de seres humanos y muy especialmente en el ámbito de la infancia.
Yo creo que hay un aspecto muy bueno de la nueva Ley de Protección a la Infancia, de la Ley 26/2015, y es que efectivamente se contempla ya la trata de seres humanos como un indicio para la desprotección, y tenemos además un buen instrumento que es la declaración de riesgo. Antes, digamos que en el sistema de protección a la infancia español teníamos una declaración de desamparo que significaba el automático ingreso del menor en un centro de protección de menores. Era el instrumento que teníamos, ¿no? Detectamos que efectivamente hay un niño que está desamparado y lo declaramos en desamparo y lo ingresamos en un centro de protección de menores. Ese mecanismo es tremendamente lesivo para los derechos de las víctimas de trata, porque ese hijo o ese niño nacido dentro de una red de trata, su madre es también víctima de trata, y el principal riesgo, o uno de los principales temores de la madre es que la red le quite a su hijo, ¿no? Porque los hijos son utilizados para chantajear a las mujeres en el proceso de explotación. Entonces, el principal miedo de esa mujer es que la red le quite a su hijo. Lo que no podemos hacer es que el Estado reproduzca efectivamente ese modelo, ¿no? Entonces, no es la red quien te quita al niño, pero como no eres capaz de abstraerte, por lo tanto, ponemos a la víctima en la responsabilidad digamos, de salir de la situación de vulneración de derechos, de salir de la red de trata, como no eres capaz de abstraerte, por proteger a tu hijo, lo ingresamos en un centro de protección. ¿Esto qué va a hacer? Lógicamente va a reforzar digamos, el amparo que la red de trata de seres humanos le proporciona a esa víctima. Es decir, las redes de trata de seres humanos hoy por hoy son el factor de socialización de esa víctima. Le ha traído a Europa, que era un deseo y un anhelo, le provee de abogados cuando es detenido, le ha proveído durante el camino de sus necesidades básicas, le ha ayudado a cruzar fronteras y cuando llegamos a Europa, lógicamente, una mujer que además teme a las autoridades, la red le protege también de las autoridades. Por lo tanto, tenemos que articular, y esto es un reto para todos, yo creo que no tenemos la solución, pero tenemos que articular un sistema de protección a la infancia víctima de trata que realmente compatibilice los derechos del niño a un entorno seguro, a crecer en un entorno seguro, pero que también compatibilicen su derecho a vivir en compañía de su madre y a esa madre como factor de protección de los que nos hablaba Mila al inicio de su exposición. Las madres, voy terminando, las madres son un factor de protección y tenemos efectivamente que construirlo. Ya sencillamente para terminar, señalar que dentro de esa construcción de unos servicios de protección de menores que realmente protejan a la infancia, tenemos que hablar de que no tenemos centros específicos para menores víctimas de trata. Con esto yo no estoy hablando de que haya centros solo para menores víctimas de trata, porque si no llegaríamos al absurdo de que un menor víctima de trata es atendido en un recurso para menores y cuando llega a los 18 años tiene que ser trasladado a otro, con lo cual se rompe su proceso. Pero tiene que haber efectivamente recursos para la protección de víctimas de trata que contemplen la minoría de edad con sus singularidades. Y, desde luego, que sepamos que la actual política de determinación de la edad, quiero decir, el actual sistema de determinación de la edad está siendo utilizado por las mafias y por las redes para perpetuar la trata de seres humanos. Creo que tenemos mucha tarea que construir en esta desideratum que establecía en su preámbulo la Declaración de los Derechos de la Infancia, del niño y de la niña, cuando empieza diciendo la humanidad debe a los niños lo mejor que puede darles. Pues nosotros no estamos dando a los niños lo mejor que podemos darle. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Milagros, Margarita, Patricia. La verdad ha sido un auténtico lujo escucharos y qué pena que dispongamos de tan poco tiempo. Yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de seguir oyéndoos, pero lamentablemente es así y está mi amigo Luis Delgado de Molina pendiente porque él tiene su horario que cumplir ahora. No obstante, si les parece, vamos a dar un turno de palabra lo más breve posible. Quien quiera intervenir, que por favor levante la mano, le pasaremos un micrófono. Pues la primera petición está por aquí. Se identifica, si es tan amable, y hace su pregunta o sugerencia. Quería preguntar, en los procesos de protección internacional, ¿qué prueba, cómo podemos conseguir la prueba para acreditar estos requisitos que nos han indicado? ¿Qué tipo de pruebas se aportan?
Bueno, en primer lugar decir que en un procedimiento de protección internacional no es necesario aportar pruebas como tales. Partimos de la base de que hablamos de personas que salen de sus países en circunstancias muy complejas, a veces de forma inmediata, urgente, a veces de forma forzosa, con lo cual, en particular con las víctimas de trata, entendemos que hay poco que aportar. Es importante que sepamos que en el procedimiento hay dos fases, una fase de admisión a trámite y una fase de estudio en profundidad del caso. Cuando hablábamos, por ejemplo, de Barajas, que es un lugar clave, o de los aeropuertos internacionales, que es un lugar clave para detectar este tipo de víctimas, estamos hablando del procedimiento de admisión, es decir, se trata únicamente de decir, veo indicios de que esta persona puede tener necesidades de protección, con lo cual la voy a admitir a trámite en el procedimiento de asilo, la voy a documentar como solicitante de asilo en España, lo cual conlleva una serie de derechos como residencia legal, derecho a trabajar a los 6 meses, prestaciones sociales, ayudas en alojamiento, etcétera. O sea, todo tipo de protección en ese sentido, es un marco amplio de protección ya, ese estatus, y voy a estudiar su caso en profundidad. En esa segunda fase del procedimiento es realmente donde podemos buscar algún elemento más. En las víctimas de trata, como os digo, y en cualquier solicitante de protección internacional, no es necesario aportar pruebas, sin embargo, hay pruebas que pueden estar ahí y en muchas ocasiones nos encontramos, en concreto con el tema de las víctimas, con informes psicológicos. Por ejemplo, muchas veces necesitan algún apoyo psicosocial y esto puede dar lugar a informes que se pueden presentar como prueba. Informes médicos. Muchas veces una persona que ha sido agredida, que ha sido forzada, etcétera, puede tener algunas secuelas físicas que se pueden... En todo caso, con meros indicios a veces... En todo caso, con meros indicios, vale. En protección internacional lo fundamental es el relato de la persona. Analizamos la credibilidad y de ahí la dificultad de las víctimas, ¿no? Necesitamos que la víctima se reconozca como víctima y para eso necesitamos darle un espacio seguro y necesitamos que se sienta segura, por lo cual un aeropuerto o un primer momento, como puede ser la llegada a España en una patera, etcétera, eso no es un momento de seguridad para ella, ¿no? O para él, tenemos que crear ese entorno seguro. Muchas gracias. ¿Otra pregunta por allí? Mira. Sí. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por la intervención a las 3 exponentes, que creo que ha sido muy interesante, y también a las entidades a las que representan por la labor que realizan. Yo quisiera preguntar por qué hay tan escaso número de personas víctimas o potenciales víctimas de trata que se acojan al periodo de reflexión. Y también, sobre todo la primera ponente, a Milagro, los menores son instrumentalizados bien para el tráfico ilegal de migrantes o bien para la trata. Aquí se puede dar en ambas situaciones. Y mi pregunta es, en los casos en que se encuentran en Cruz Roja, en Ceuta, Melilla, etcétera, ¿cuántos casos hay realmente de trata o cómo se puede discernir los casos que son de trata de aquellos que son de tráfico de migrantes? Porque a veces se confunden estos dos elementos y es muy claro tener clara el ámbito de actuación en uno y en otro porque son dos situaciones distintas. Y quisiera saber si las víctimas, los menores a los que he hecho referencia, en su mayoría son objeto de tráfico ilegal de migrantes que son instrumentalizados para atraer a otras personas para que entren ilegalmente en España, o si realmente son situaciones de trata de menores o incluso de las propias madres de los menores. Gracias. De intervenir, tengo unos datos aquí que me ha facilitado UNICEF y que supongo que serán correctos. Se habla de que la trata de niños se estima en 1,2 millones de niños y niñas los que son víctimas de trata de menores cada año. Además de unos 150 millones de niños y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron actos de violencia sexual y explotación en 2012. Estas cifras son abrumadoras y van mucho más allá de la idea que a veces tenemos, ¿no? Que pensamos que son casos aislados, que son situaciones extremas. Sin embargo, por desgracia, en el mundo la trata, el abuso de los menores y la violencia sexual están a la orden del día y en algunos sitios se llega con las instituciones como las que aquí están representadas y otras que no han podido asistir.
pero en muchos casos es muy difícil de llegar. Estamos hablando de que es un lujo que puedan llegar a un aeropuerto, que puedan llegar a una costa, que puedan... pero muchos no llegan, mueren en el camino, muchos mueren simplemente porque no tienen para comer. Ahora... Esas cifras creo que las conocemos, pero a mí me interesa realmente la situación en España de lo que está pasando en Ceuta y en Melilla. Bien. Pues ahora... Ese aspecto es muy importante porque creo que hay un doble discurso, porque todo este fenómeno está muy marcado por las políticas migratorias y a veces se utiliza la cifra en un sentido o en otro interesada. No sé si Milagros o alguna de las intervinientes puede. Yo creo que no. Nos podemos ir complementando. Yo creo que la situación en Ceuta y Melilla puede ser muy parecida a la de cualquier otra mujer llegada con niños o embarazada a las costas andaluzas. Incluso puede ser el mismo perfil que te puedas encontrar en el aeropuerto, el que la vía, o sea, en el aeropuerto de Barajas. No sería un perfil tan diferente. A ver si antes, por ejemplo, de que se empezaran a realizar la reseña de los menores, la toma de muestras de ADN, en esos ejemplos que estaba contando, ¿no? Bien pudiera parecer que efectivamente están entrando y en ese reparto que hacemos lo que sí nos han contado es si ella tiene 2 hijos y la red quiere que pase Margarita porque es más guapa y porque piensan que con ella se pueden obtener mejores beneficios, una forma de evitar que Margarita pueda ser expulsada es que pase con otro menor y diga que es su hijo. O sea, si antes de que se realizaran las pruebas de ADN y las reseñas, ese porcentaje, ese corte que habría que comprobar, porque es verdad que fue un corte de un semestre en 2013 y que las cifras fueron muy altas, podías pensar que efectivamente podía haber una utilización de esos menores por parte de las redes. No es menos cierto que no hay vías legales de migración desde África hacia Europa, con lo cual ni vías para poder hacer una reagrupación familiar en el caso de que tenga familiares en Europa, ni otras vías de llegada que no sea el que partes de una misma familia pueden ir llegando poco a poco, con lo cual yo creo que ahí pueden confluir las dos cosas. Lo que pasa es que dado el perfil en el que lo que estábamos observando era que había muchos indicios de trata en muchas de las mujeres que estábamos trayendo y que coincidía que en esos perfiles era fundamentalmente en el que había más menores, sí que te hacía pensar que hubiera una utilización. Por parte de las redes directamente. Luego, el tema de la maternidad en África no es lo mismo que aquí. Luego hay que tener en cuenta las condiciones en las que han estado, tanto en países de origen, pero sobre todo en los países de tránsito, donde el contexto es de una enorme violencia y donde en muchos casos ellas no siempre son muy explícitas, pero a veces unas cuentan las historias de lo que han visto que les ha pasado a otras, aunque ellas no les haya pasado. Y la experiencia de violaciones y la experiencia de abortos forzosos, etcétera, o incluso del momento en el que vas a tener un hijo y de si ese hijo va a nacer en el entorno de la red y es de la red. Es decir, que ahí, o sea, podemos decir que sin tener pruebas ciertas, habría muchos indicios que te hacen pensar que ha habido una instrumentalización para lograr que las mujeres que la red quería se quedaran en el territorio. No es menos cierto que para ellas y en el contexto en el que tener un hijo es muy diferente a tener un hijo en Europa por la idea de la maternidad, porque no eres nadie si no tienes hijos, etcétera, etcétera, es otra forma de vivirlo completamente diferente. Con lo cual, en Ceuta y Melilla, por ejemplo, efectivamente ves un número también muy alto de embarazos, porque también es una forma de pues puedo pasar o puedo evitar una expulsión, o en el contexto en el que estás, probablemente también de explotación durante el tiempo también en el que estás allí,
o una vez has estado aquí por el tipo de prácticas, de no poder utilizar o de tener que tener relaciones sexuales sin protección, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el otro día me comentaba una compañera de uno de los centros de internamiento. Había una mujer que había llegado hacía 13 años por costas, nigeriana, que llega al centro de internamiento. Había sido detenida en otra ciudad, aunque bueno, no estaba en la ciudad en la que donde fue detenida, no era la ciudad en la que se encontraba la niña. Habían pasado 13 años, ella cuenta que ella ha pagado su deuda, que fueron 40.000 euros, que la obligaron a tener relaciones sin protección y que ella en este momento está francamente muy preocupada, tanto por la expulsión como por el tiempo que está pasando en el que ella está en internamiento, porque su hija, que tiene 12 años, ya tiene pecho y está con una amiga. Entonces, quiero decir que no es solo un momento puntual el de la entrada, el de una víctima de trata que paga una deuda y sale. Quiero decir que en ese contexto es como el contexto de apoyo, que lo ha explicado muy bien Patricia, tu red de apoyo al final es la misma, es la red la que te ofrece esos apoyos, la que pone al abogado de turno para que te defienda y te saque del centro de internamiento, es la que, si tienes un problema con el Servicio de Protección de Menores porque te has retirado al niño, va a ir a pelear para que te devuelvan al menor, etc. Entonces, el perfil, no veo un perfil diferente entre Ceuta y Melilla y el que llega a Costas, y en muchos casos tampoco veo que sea un perfil diferente al de las entradas a través de Libia, Italia, y que te lleguen aquí, ni veo que sea un perfil diferente al de muchas niñas que han entrado por esa otra vía y han solicitado protección internacional. O sea que en ese sentido nada. Yo creo que... Ya, nos vais a perdonar, pero no hay tiempo ya material. Me están indicando que tenemos ahora 5 minutos para tomar un café y luego viene la última ponencia. Lo lamento de verdad, porque creo que el tema merece la pena y que han sido 3 intervenciones magníficas por las que felicito sinceramente a estas 3 personas.